Gloria al Señor, gloria a Dios, al Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Bienvenidos mis amados en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición donde podemos compartir la palabra del Señor, esa preciosa palabra que nos da vida, esa preciosa palabra que nos fortalece vez tras vez y en la que nosotros podemos confiar plenamente, porque no es la palabra de un hombre, sino es la palabra del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos denominado este mensaje en esta mañana fruto con perseverancia. ¿Y por qué pensamos en esto? Porque la escritura anima a los hijos de Dios a ser perseverantes, anima a los hijos de Dios a prevalecer, a no darse por vencidos. En el mensaje que el Señor nos entregaba ayer, hablábamos de ese sentido de desmayar y no continuar, y es donde vemos cómo Dios nos insta, nos fortalece. Ayer en esa palabra preciosa que el Señor nos entregaba veíamos la gloria de Dios, veíamos cómo el Señor se manifestaba en cada una de nuestras vidas y nos fortalecía plenamente en su perfecto y precioso amor. Y hoy en este tema que el Señor nos da, quiero que mires inicialmente Lucas capítulo 8. Vamos a estar observando el verso 15, Lucas 8:15. Dice la escritura, mas la que cayó en buena tierra, dice la escritura, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando el Señor está dando esta parábola, que es la parábola del sembrador, y está mostrando esos 4 terrenos en los que caía la semilla, que es la palabra de Dios, la escritura me deja ver aquí que una de esas semillas pudo caer en buena tierra. Y el Señor decía, ¿quiénes son estos? Pues estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es decir, ese es el grupo donde tú y yo debemos estar. Ese es el grupo donde obviamente nosotros debemos perseverar. Y es que la palabra dice allí que esos que retienen la palabra dan fruto con perseverancia. Qué impresionante esa palabra, ¿no? Perseverancia. Es decir, que al recibir la palabra, yo debo tener ese corazón bueno, ese corazón recto delante de Dios, pero debo perseverar, seguir dando fruto con perseverancia. Es decir, mi vida tiene que tener un cambio, una medida donde yo pueda ver la gloria del Señor, una medida donde yo pueda ver el mover del Espíritu Santo en mi vida y sinceramente yo pueda darme cuenta que mi vida sí ha sido cambiada y sí ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Cuando observamos esos terrenos, pues vemos que el diablo en alguno viene y roba la semilla, otros sencillamente son envueltos por los afanes, por los quehaceres de este mundo. Y es donde nos damos cuenta cómo el enemigo sencillamente destruye el plan divino. El enemigo roba la semilla, el enemigo roba lo que el Señor efectivamente nos ha querido entregar a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ser de los que dan fruto con perseverancia. Nosotros debemos ser de los que efectivamente perseveran en el Señor y en su palabra. Cuando hablamos de perseverar, iglesia, hablamos de alguien que debe ser constante, que debe ser persistente, que debe estar firme y que debe dedicarse a algo. Creo que lo que falta en el pueblo de Dios es eso: constancia en la obra, constancia en el Señor, en su búsqueda, en la palabra, persistencia en lo que creemos realmente y en lo que anhelamos sinceramente en el Señor. Debemos permanecer obviamente firmes ante las acechanzas del maligno, creyendo a lo que Dios obviamente ha dicho en nuestras vidas. Lo que sí es cierto es que la palabra me está diciendo que cuando esa semilla cae en buena tierra, los verdaderos hijos de Dios darán fruto con perseverancia.
Yo quiero decirte en el Señor, persevera. Persevera en todo lo que has determinado sobre tu vida. La escritura es clara a decirme en qué debo perseverar. Como un hijo de Dios, en qué debo perseverar. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 1, mira lo que dice la escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice la escritura, el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Te das cuenta? Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto, dice, yo les he predicado el evangelio, es el único evangelio, el que ustedes recibieron, y ese es el evangelio en el cual ustedes y yo estamos perseverando. Entonces la palabra me insta a perseverar en el evangelio. ¿Qué es eso? A perseverar en esa buena noticia. Que el anhelo de mi corazón sea llegar a la vida eterna. Que no me dé por vencido hasta que algún día, obviamente, yo me encuentre cara a cara con el Señor. Algunos en el camino se dan por vencidos y desisten de esa búsqueda de Dios. No perseveraron en el evangelio. Una buena noticia, y la buena noticia era que Cristo había entregado su vida por todos en la cruz y que Él daba la salvación de una manera gratuita. Pero muchos no la recibieron, muchos no perseveraron en ese evangelio, muchos se dieron por vencidos. Por eso es que el mismo apóstol Pablo les está diciendo, primera carta a los Corintios 15, verso 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mira cómo les dice, si retienen la palabra. Y retener la palabra es ir más allá, es continuar en el camino, es no quedarme a mitad del camino, es llegar hasta la meta que es la vida eterna. Y la misma palabra me está diciendo, si no lo haces de esa manera, tú creíste en vano. O sea, no te serviría haber creído un día y el resto de tu vida haberte apartado del Señor, de la presencia de Dios, de lo que era genuinamente vivir en el Evangelio. La Escritura a nosotros nos insta a perseverar en el Evangelio. Si creíste en Cristo, vas a continuar. Si creíste en el Señor, vas a seguir. Si creíste en el Señor, vas a ir hasta el final. Vas a creer fielmente en la promesa de la vida eterna. Y no te vas a dar por vencido, porque de lo contrario la palabra me está diciendo, si no creíste en vano. Es decir, que todos los días de tu vida tú debes buscar a Dios, debes tener una genuina comunión con el Señor, debe haber una búsqueda intensa de Dios, mucho más en estos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Yo debo buscar al Señor, debo perseverar en el Evangelio. En la carta a los Colosenses, el capítulo 4, mira lo que dice allí la palabra, Colosenses 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira la instrucción que está dando Pablo y está diciendo, velen en oración. En este contexto se lo está diciendo a los dueños de una empresa, a los jefes en determinado lugar y les dice, amos, hagan lo que es justo con sus siervos. No olviden que ustedes tienen un amo en los cielos, un Señor en los cielos. Pero el llamado no es solamente para ellos, el llamado es para toda la iglesia. La iglesia debe perseverar en oración. Si hay creyentes que no perseveran en oración, fácilmente el diablo hará de las suyas, les desviará, les enfriará, les sacará del camino. Pero nosotros debemos perseverar en la oración. Es algo en lo que tú debes estar continuamente, todos los días de tu vida. Ojo con lo que te digo, todos los días de tu vida. O sea, hay un creyente que no ora, está muerto espiritualmente. Es así de sencillo. Si no tienes el buen hábito
de orar todos los días, de hablar con el Señor todos los días, tú estás muerto espiritualmente. Puedes estar respirando, puedes estar caminando, pero estás muerto espiritualmente. Así tu boca esté diciendo yo creo en el Señor. Tienes que orar. Es una responsabilidad, es algo que necesita mi espíritu. Si mi espíritu no se llena de Dios, pues una muerte espiritual llegará. No importa que en algún momento lo hayas hecho, tienes que volver a hacerlo. Y por eso la palabra está diciendo, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Con acción de gracias. Todos los días agradeciendo a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo fácil o lo difícil. No dejes de orar. Muchos han dejado de perseverar en la oración. Se han acomodado a esta condición de este mundo y no tienen una comunión profunda con el Señor, no tienen intimidad con Dios y es necesario volver a eso. Y tú que me estás escuchando en esta mañana, Dios nos está llamando a orar, a clamar, a buscar su rostro, a doblar nuestras rodillas, a decirle al Señor, quiero perseverar en esta oración. Porque es que aquel que clama a Dios, aquel que dobla sus rodillas, créeme que recibirá respuesta de los cielos. La oración es un arma poderosa que el Señor nos dejó. Por eso el enemigo ataca tanto al creyente para que no ore. Por eso el enemigo coloca duda y te dice, pero ¿de qué te sirve orar si no ves la respuesta? No, Dios me está instando a perseverar en la oración hasta que no haya la respuesta. Y cuando Dios te dé la respuesta en una oración que tú estés haciendo, seguirás orando por otras cosas en las cuales el Señor desea bendecir nuestras vidas. En Santiago 1, ve allí conmigo, el verso 22, dice la Escritura, Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya hemos visto que el Señor me insta a perseverar en el Evangelio, a perseverar en la oración, pero de la misma manera el Señor nos está instando a perseverar en la palabra. En el ejemplo que Santiago está colocando acá, él dice, necesitamos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, muchos creen que por el hecho de escuchar la palabra, eso es más que suficiente. No, la palabra llega a nuestro oído, toca nuestro corazón, obviamente, y eso nos lleva a practicar la palabra. Aquel que no esté practicando la palabra se está engañando a sí mismo. No importa cuántos mensajes, cuántos sermones escuches, debes ser un hacedor de la palabra. Dice, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en el espejo y después se va y olvida cómo se había visto en ese espejo. Es un oidor olvidadizo totalmente. Tristemente la iglesia puede estar llena de oidores, pero no de hacedores de la palabra. Y Dios necesita llevarnos a ser hacedores de su palabra. Dios necesita que perseveremos en su palabra, que de corazón querramos obedecer a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia y obviamente practicar la palabra en nuestras vidas. La pregunta para todos nosotros sería, ¿estás perseverando en la palabra? Todo lo que tú escuchas lo colocas por obra, todo lo que el Señor nos está diciendo definitivamente tú lo estás haciendo, tratas de obedecer a Dios, tratas de obedecer los mandamientos del Señor, cumples con lo que el Señor te está diciendo o eres un oidor olvidadizo. Qué triste que lleguemos a ser oidores y no hacedores. Qué triste que lo hagamos, iglesia. Persevera en la palabra. Será la única manera
como en el texto inicial que veíamos, en que daremos fruto con perseverancia. Si la palabra llega a tu corazón y tú día tras día te esfuerzas por obedecer a Dios, pues darás fruto con perseverancia. Tu vida será cambiada, tu vida será transformada. Y creo que es lo que necesitamos de parte del Señor en nosotros. Que dejemos de ser esos oidores olvidadizos. En la segunda carta del apóstol Juan, el capítulo 1, ve allí conmigo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Allí dice la palabra, porque muchos engañadores han salido, dice acá la escritura, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y ojo con esto, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor por eso. Debes perseverar en la doctrina. Dice que si hay alguien que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en lo que Jesús enseñó, pues ese no tiene ni al Hijo ni al Padre, por más de que hable en su boca de Dios. Tú debes perseverar en la sana doctrina, dejarte enseñar por personas que estén predicando el evangelio verdadero, dejar de escuchar a hombres vanos con palabrerías, con mensajes emocionalistas que no llevan nada de la palabra, que no tienen la esencia de la palabra del Señor. Acostumbra tu oído a escuchar la palabra. Por eso aquí la palabra misma me está diciendo, ¿sí? Hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Hay muchos que están predicando muchas cosas, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ni siquiera reconocen fielmente que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice, el que está detrás de todo esto es el engañador, el anticristo. Cuando habla del anticristo hace una referencia a todo aquel que se opone a Cristo. Aquí Juan no lo está hablando a tiempo futuro, él lo está diciendo sencillamente a todos aquellos que no predican el verdadero evangelio, se están oponiendo a la verdad de Cristo, están siendo anticristos en ese sentido. Por eso tú debes acostumbrar tu oído, la palabra, Señor, todo a la luz de la palabra. Escucha a varones que te prediquen la palabra. Estudia la palabra del Señor. Acostúmbrate a deleitarte en la preciosa palabra del Señor. Y el mismo apóstol Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. O sea, él está haciendo un llamado a no desviarte, a no dejarte llevar por estas doctrinas en las cuales la iglesia tristemente se ha perdido. Doctrinas de pactos, doctrinas de prosperidad, doctrinas de falsos maestros levantándose, doctrinas de falso cristianismo, de judaísmo, que han desviado el corazón de los hombres a otras cosas y no se están enfocando en el Salvador, que es Jesucristo. Si alguien se extravía, como lo dice la palabra, y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Es que la Escritura es muy clara. Si hay alguien que esté predicando y no esté predicando de Cristo, del Mesías, del Salvador, del que murió y resucitó de los muertos, ese no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Así se denomine como pastor, así se denomine como maestro, así tenga una congregación de una gran membresía, ese no tiene al Padre y al Hijo. O sea, una característica clara de alguien que realmente tiene al Señor en su corazón es que habla de Cristo, habla de su Señor, habla de su Salvador, predica a Cristo, muestra las vidas que miren a Jesús, que se enfoquen en Jesucristo, que Él sea el ejemplo claro. Por eso la exhortación, iglesia, es a perseverar
en la doctrina. Persevera en la sana doctrina, en la sana doctrina. Por eso, iglesia, por ejemplo, es tan importante el estudio que hemos venido haciendo, el que hicimos obviamente en este año que transcurrió y el pasado, el de Apocalipsis y el que iniciamos de Hechos de los Apóstoles. Ahí tú estás estudiando, ahí tú estás escudriñando, ahí estamos profundizando a la luz de la palabra para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre a todos. Tú debes ser alguien que se acostumbre a estudiar la palabra, que quieras ir más allá, que cuando no sabes algo, preguntas. Tú le puedes preguntar a un hermano en Cristo que lleve más tiempo, si tienes pastores cercanos, si lo quieres hacer conmigo, pregunta, hermano. Todos estamos aprendiendo. Yo como pastor también le pregunto a otros consiervos cuando hay algo que no tengo muy claro, con hombres que llevan más años en el Evangelio. Para eso estamos, para perseverar en la verdadera doctrina. Y termino con esto, carta a los Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Mira lo que dice acá la escritura, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, perdóname, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, ojo con esto, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ya hablamos de que debes perseverar en el Evangelio, en la oración, en la palabra, en la doctrina, pero aquí la palabra me dice que persevere en hacer el bien. Cuando tú perseveras en hacer lo bueno delante de Dios, tú estás buscando gloria, honra e inmortalidad. O sea, para el Hijo de Dios es importante hacer lo bueno, hacer lo que es recto delante de Dios. Estamos buscando encontrarnos con el Señor algún día. Por eso perseveramos en lo bueno, no en lo malo. No nos deleitamos en lo malo, en lo que el mundo nos ofrece. Nos deleitamos en lo que es del Señor. ¿Y qué es lo que es del Señor? Todo lo anterior que te he dicho. Perseveras en la palabra, en la oración, en el Evangelio, en esa búsqueda de Dios, en la sana doctrina. Eso es lo que te llena. Eso es lo que te sacia. Antes en el mundo, iglesia, nos saciaban muchas cosas, o aparentemente nos sentíamos saciados, porque nunca nos sentimos satisfechos. Pero ahora al llegar a los pies de Cristo nos sentimos totalmente saciados, porque estamos haciendo lo recto, porque estamos haciendo lo bueno. Mi pregunta para ti sería, ¿tú estás perseverando? ¿Estás haciendo fruto de perseverancia? ¿Has permitido que la palabra llegue sobre tu vida? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu caminar en este evangelio? ¿Crees en la promesa o has creído en vano, como el apóstol Pablo se lo decía a la iglesia en Corinto? ¿Has desfallecido, te quedaste en el camino, te apartaste del Señor? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿La palabra es el centro de tu vida? ¿Perseveras en ella? ¿La amas, te deleitas, la estudias, amas la sana doctrina, amas la sana palabra? ¿Escuchas a varones que realmente te prediquen el verdadero evangelio? Yo me deleito, hermano, estudiando la palabra. Yo me deleito realmente cuando escucho a alguien que predica la palabra. Por lo contrario, perdóname el término que voy a usar, siento repelencia cuando hay alguien que habla lo que no viene de la palabra de Dios. Porque está hablando cosas humanas, porque está hablando filosofías, porque está hablando sutilezas que engañan a los hombres. Pero lo que nosotros necesitamos, iglesia, es venir a los pies de Cristo y seguir perseverando en lo bueno, en lo recto, en lo sano, en lo que proviene realmente del Señor. Amado Señor, amado Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, este tiempo. Y yo te pido que si alguno ha menguado en esa búsqueda de ti, si alguno ha dejado de perseverar en esa palabra, en el Evangelio, en la sana doctrina, en hacer lo bueno, Dios, tú, Señor, le tomes, le traigas al camino verdadero.
Y dile allí donde tú estás, Señor, no me dejes ser tan solo oidor. Hazme un hacedor de tu palabra, un hacedor que cumpla con tus mandamientos, que obedezca fielmente a las Escrituras, Señor. Que no nos des y no nos dejes solos, Señor. Danos de tu espíritu, danos de tu presencia, danos de tu amor. Ayúdanos a reconciliarnos contigo, Dios, a perseverar. Sé que hay algunos que han desfallecido, sé que hay algunos que aún están muertos espiritualmente porque han dejado de orar, porque han dejado de buscar tu presencia. Llévalos a encontrarse cara a cara contigo, porque si hay alguien, Dios, que no ore, si hay alguien que no predique de esa doctrina de Cristo, como tu palabra lo ha dicho, no tiene al Padre y mucho menos te tiene a ti, Señor Jesús. Por eso te pido, Dios, de que tú traigas luz, que quites el velo, que quites la mentira del enemigo, Dios, donde muchos creen que por estar asistiendo a un lugar ya son salvos, Dios, sin ir más allá, Dios, sin entender que necesitamos recibir de ti, Dios, plenamente. Yo bendigo cada vida, cada corazón en esta mañana y te pido que esta palabra que tú nos has dado no vuelva vacía, que no seamos tan solo oidores, sino seamos hacedores de tu palabra y que podamos dar fruto y ese fruto sea con perseverancia en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, qué tiempo tan hermoso, mi amado, y qué palabra de bendición, una exhortación de parte del Señor. Hoy a la iglesia le falta eso, perseverar. Es una iglesia que se ha acomodado, es una iglesia que en muchas ocasiones es mediocre, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo avivado, Dios quiere un pueblo lleno de su espíritu, que le busque, que le anhele. No vivas religiosamente. Vive para Cristo. Sal de tu confort, sal de esa religiosidad y permítele al Espíritu Santo que haga obra en tu vida, que Dios la haga en la mía más y más cada día. Te mando un fuerte abrazo. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo, que el Señor te bendiga, te guarde, compártelo también con otros y que el Señor nos siga dando esa vida, porque los que buscan gloria, honra, inmortalidad, buscan hacer lo bueno delante de Dios. El Señor te guarde y te bendiga.